Es como un descanso de ser yo un poco, que también entiendo un poco así los retiros, ¿no? Una vez estuve reflexionando de por qué se llaman retiros. Obviamente es porque o sea, te vas de retiro, ¿no? Estás retirada. Pero en De esta tu vida reflexión que normal, tuve, ¿no? te retiras de ti también. Es decir, o puedes, existe la posibilidad de retirarte de ti, en el sentido de puedes no tener las opiniones que tienes todo el tiempo porque no están las condiciones para que las tengas, ¿no? Es decir, no estás en tu trabajo, no estás con tu familia. Digo, esa posibilidad de retirarte de ti siempre existe, pero es difícil si no estás en ese otro ambiente que te lo está permitiendo, que te lo está haciendo mucho más accesible. Y el retirarte de ti, wow, es un descanso. O sea, te das cuenta Ujú. que el ser las ideas que tienes de ti requiere esfuerzo, requiere energía, requiere un compromiso de ser de esa manera. Cuando doy clases de meditación les digo mucho, creo que existe esta idea de que así, no sé, tú o yo que llevamos varios años meditando y damos clases, que durante la meditación, o al menos en mi caso, no sé, la media hora que estoy meditando, pues no es que esté media hora así mega conectada y presente media hora seguida, ¿no? Sí. Sino que en realidad es como una cadena de muchos momentos donde en cada momento de repente no estás presente o igual y algunos poquitos así y de repente te das cuenta que llevas 5 minutos pensando en quién sabe qué y mucho de mi práctica, o sea, de cómo yo veo, no quiero decir avance, la evolución, ¿no? O sea, el cambio en mi práctica con los años, creo que es darme cuenta y no regañarme y no sentirme mal y no poner un juicio en que estuve 5 minutos pensando en quién sabe qué. Ale, bienvenida una vez más al podcast y YouTube. Qué gusto estar contigo. Gracias, Maite. No, estoy muy contenta. Yo también. Pues miren, Ale y yo somos unas freaks de la meditación y de ir a retiros. Entonces, y tú te fuiste, bueno, fuimos a la Semana Santa juntas. Sí, Luego vamos a ir ahorita a uno juntas. sí. Y ya no le digan a nadie qué oso, ¿no? No, no es cierto, no, no me da oso. Así como la gente piensa que vas un poco a evadir a los retiros. Y Mm, a veces me ha pasado que piensan eso, pero ahorita platicamos de eso. Luego te fuiste a uno con Sharon Salzberg, que se me hace increíble. sí. Entonces, bueno, cuéntame a ti por qué te gusta tanto ir a retiros y qué descubriste o cómo fue el retiro con Sharon Salzberg. ¿Por qué me gusta ir a retiros? Ay, son increíbles. Bueno, debo decir que el primero me Son la pasé muy mal. desafiantes. Ajá, Sí, sí. el primero me la pasé, pero muy mal. Em, Porque además me enfermé de la panza, fue como muy duro para mí, en fin, por varias cosas que si quieres luego platicamos. Pero a pesar de eso, porque he pensado muchas veces, ¿por qué después de esa experiencia, que la verdad sí fue fuerte y desagradable, eh, quise seguir yendo? Y creo que en todos los retiros a mí se me ha hecho visible a veces más o a veces menos, pero sí se ha hecho siempre como visible que las posibilidades de tu mente, que creo que eso en general yo englobaría, es lo que te permite un retiro, como que te deja ver lo que, sí, posibilidades de tu mente que son difíciles de ver cuando no estás en un retiro. Y que tampoco es que sea como de, este es el objetivo para cuando no estoy en un retiro, porque también me di cuenta que durante un tiempo lo estuve pensando así, como de, como ya vi que esto es posible, entonces fuera del retiro en mi meditación diaria, eso es lo que tengo que lograr. Y yo ya entendí que no, que más bien el retiro es un momento especial, con condiciones especiales, donde al final esos estados que al menos yo he alcanzado o he tenido son súper agradables. O sea, no nada más es como, mi mente puede hacer esto o así puedo ser yo, ¿no? Esta es una otra forma de ser yo o estar en el mundo que no me era tan familiar y en el retiro justo se vuelve familiar y eso es muy bonito. Em, Eso, ¿no? O sea, como que te permite estar, conocerte, serte de una manera que fuera del retiro no es tan fácil, ¿no? Porque no están las condiciones para que sea así. Eso es, Sí. creo que es lo que más me gusta y que bueno, yo ya, eso, después de varios años de meditar y de varios retiros, pues me es como o sea, en general muy agradable ese estado en el que casi siempre en un retiro me encuentro. Es como un descanso de ser yo un poco, que también entiendo un poco así los retiros, ¿no? Una vez estuve reflexionando de por qué se llaman retiros. Digo,
obviamente es porque o sea, te vas de retiro, ¿no? Estás retirada. Pero en De esta tu vida reflexión que normal, tuve, ¿no? te retiras de ti también. Es decir, o puedes, existe la posibilidad de retirarte de ti, en el sentido de puedes no tener las opiniones que tienes todo el tiempo porque no están las condiciones para que las tengas, ¿no? Es decir, no estás en tu trabajo, no estás con tu familia. Digo, esa posibilidad de retirarte de ti siempre existe, pero es difícil si no estás en ese otro ambiente que te lo está permitiendo, que te lo está haciendo mucho más accesible. Y el retirarte de ti, wow, es un descanso. O sea, te das cuenta Ujú. que el ser, las ideas que tienes de ti, requiere esfuerzo, requiere energía, requiere un compromiso de ser de esa manera. Y que cuando relajas eso, que es cuando, según yo, es esto que estoy explicando, como que te retiras de ti, viene un descanso como vital, tal cual. O sea, te sientes ser tú, pero de otra forma que no está asociada o pegada como a cosas fijas o ideas, sino como que es un ser tú más ligero y por eso digo descansado. O sea, de verdad es como vivir la vida de una forma más abierta y liviana. Ujú. Bueno, sí, es un descanso de algunas cosas. Yo me he dado cuenta en la vida normal cómo nos cansa, o sea, a veces cuando algo nos desafía, cansa más toda la energía que metemos en generar un yo que tiene que hacerlo bien o que tiene que, o lo que sea, se vuelve muy cansado. O cuando no, y creo que es válido porque, por ejemplo, no sé si te pasó cuando diste tus primeras clases de meditación o de normal así Ujú. de biología o Biología. de, Ajá. no sé si te pasaba que te cansabas muchísimo, como por, híjole, preparar la clase y entonces que salga bien o que entiendan o que sea interesante para ellos, lo que sea. Y luego, y cada vez se vuelve como algo más fácil, que demanda menos energía y es más Sí, gozoso. Y yo creo sí. que así es casi todo. Sí, creo que esto que hablas como de cansancio, porque luego también me pasa como en juntas de trabajo, por ejemplo, no como ciertas situaciones en las que casi siempre estás con otras personas y hay como algo que tienes que demostrar, que es esa idea que tú tienes de lo que tienes que demostrar o de la persona que te imaginas que tienes que ser ante esas otras personas o en esa situación. Y efectivamente es bien cansado mentalmente, ¿no? O sea, como que es un cansancio porque puedes estar en una junta en Zoom y cansarte muchísimo. O sea, es una cosa de, sí, de cansancio mental. O sea, utilizaste mucha energía mental en eso. Y, y sí, es como porque estás tratando de cumplir con esa idea fija que tienes de que así debes ser tú en esa situación, ¿no? Y Sí. bueno, la verdad yo creo que pues sí, en la vida sí hay situaciones que te requieren ser de una forma, socialmente, ¿no? Pero casi nunca son mm, tan rígidas o tan estructuradas como las ideas que tenemos. Ujú. Y creo que también eso lo ves cuando te encuentras con una persona que es más ligera y más liviana y dices, ah, mira, o sea, no hay ningún problema, ¿no? De hecho, ni siquiera te pasa por la cabeza que sea un problema, nada más es como, ah, esta persona sentí su presencia más ligera, que creo que Ujú. tiene que ver con eso, como que tienes la conciencia de que estás en una situación y que no vas a actuar de una forma tremendamente loca, pero con la posibilidad, ¿no? De como moverte y adaptarte y ir con un flujo natural de cómo te estás sintiendo. Sí, de acuerdo. Oye, volviendo a lo de los retiros y la meditación, a mí también me pasó que mi primer retiro, o sea, era como día uno, la medita 8:30 de la mañana, todavía faltaba que llegaran las 9 para desayunar, más sí, 4 días. Entonces yo decía, o sea, quiero salir corriendo de aquí. Y y bueno, estuvo muy interesante ese retiro. Fíjate que yo también como que me he preguntado qué me mantuvo ahí, ¿no? Y también después de mis primeras clases de meditación, que yo decía, híjole, como que no sé, no es fácil, yo no sé si estoy meditando, pero algo me mantenía ahí. Fíjate que, un paréntesis, una de las cosas que descubrí en ese retiro es que en la noche de repente veía las estrellas y brillaban muchísimo. Y luego escuchaba como el pulso en los oídos, Ajá. y, o sea, todos los colores los veía súper brillantes. Y me acuerdo que llegó con Kevin y le digo, y esto es como estar pacheca, ¿no? O sea, como que todos los sentidos se me súper despertaron. Y me dijo, qué chistoso. Y ya, así como que, ah, sí, ¿verdad? Estar presente. Y dije, o sea, el estado al que puedes llegar,
aunque la pases fatal, pero de estar presente o practicar estar presente una y otra vez, una y otra vez. Digo, no, no la pasas fatal en todos los momentos. Yo creo que a mí, ahorita tú me dices que, pero yo creo que yo me daba cuenta que esta desesperación o que a mí me pasaba en la meditación o esas ganas de que se acabe, cuánto falta, como que es algo, esa sensación era recurrente en mi vida, meditando o no meditando. Entonces, como que en un sentido decía, igual me pasa esto y parece ser que la meditación me va a ayudar a que esto cambie de alguna forma. Así yo lo sentía un Yo poco, o al menos también, el espíritu de que eso cambie. Y sí, sí cambia. Ujú. yo también, pero además, en mi caso sí lo veía, aunque fuera por un momentito. O sea, porque además luego creo que, mm, no sé, yo cuando, cuando doy clases de meditación les digo mucho, creo que existe esta idea de que así, no sé, tú o yo que llevamos varios años meditando y damos clases, que durante la meditación, o al menos en mi caso, no sé, la media hora que estoy meditando, pues no es que esté media hora así mega conectada y presente media hora seguida, ¿no? Sí. Sino que en realidad es como una cadena de muchos momentos donde en cada momento de repente no estás presente o igual y algunos poquitos así, y de repente te das cuenta que llevas 5 minutos pensando en quién sabe qué. Y mucho de mi práctica, o sea, de cómo yo veo, no quiero decir avance, la evolución, ¿no? O sea, el cambio en mi práctica con los años, creo que es darme cuenta y no regañarme y no sentirme mal y no poner un juicio en que estuve 5 minutos pensando en quién sabe qué, sino solo de verdad, y lo de, o sea, ni decir como, ¿y en qué estaba pensando? O sea, nada, o sea, sino nada, ¿no? Y ese momento de conectar otra vez eso sin añadirle nada más, creo que ha sido, o sea, fue como un parteaguas para mí en mi práctica, que dije, esto sí ya estoy agarrando más la onda, ¿no? Y, ¿por qué estaba diciendo esto? Sí, porque creo que para mí esos micromomentitos que eran al principio como muy, muy chiquitos de lo que estás diciendo, o sea, como de conectar con el presente y que sea un momento pues, como muy abierto y gozoso y que además te das cuenta de, sí pude dejar ir eso, ¿no? Aunque sea así chiquitito y por un segundo, a mí fue como esa conciencia de que eso existía en la meditación y de que yo, o sea, de que estaba viviendo eso en la meditación, creo que fue mucho de lo que me hizo quedarme. Porque sí, las prácticas, bueno, y de lo que me hace siguiendo quedarme, porque eso, o sea, durante mi media hora, mucho de la media hora, para mí, al menos, es como muy X, o sea, como pues, estás ahí ya, ¿no? No es así como de, wow, en todas las meditaciones algo radiante, pues sí en varias, pero no en la mayoría, diría. Em, pero esos momentitos que tienes y que creo que en los retiros justos se hacen más grandes, se hacen más constantes, se vuelven como más amplios, es de lo que hablo de como de que veo las posibilidades que existen, ¿no? De que sí puedes estar así y no como entendiéndolos como ya quiero llegar, sino eso se puede vivir, ¿no? Voy a seguir practicando porque ya vi que eso se puede. Sí, sí, no. Y yo sí noto como cambios, son como muy sutiles, pero muy evidentes. De regreso de los Exacto. retiros, Ajá. es como, por ejemplo, el de Semana Santa sentía un espacio en las cosas, como que tenía mucha claridad de poder ver con espacio las cosas. No sé cómo Ujú, explicarlo, era muy ujú, sutil y fue así como clarísimo. Y de repente así terminó una relación que era muy obvio que no iba, aunque yo pensé que iba a continuar pero fue así de, no, qué fácil, o sea, se fue muy fácil ese, ujú, digo, ya después hubo cosas a lo mejor no tan fáciles de vivir emociones, pero en ese momento fue como una claridad ujú. que me encantó. Y quería preguntarte algo, porque dijiste algo bien interesante de mantenerse en la meditación y con cualquier hábito. Yo siempre digo que al principio, en la meditación, como que sientes o sea, descubres tantas cosas, sientes tantas Ujú. cosas, aunque sean esos momentitos, y de repente pueden llegar momentos desérticos, donde como Sí. que no hay tanta percatación y descubrimiento, pero yo digo que es súper importante mantenerte porque así te mantienes, no importa el tiempo que te tengas que mantener, y de repente como que hay un avance, se siente no sé si decirlo así, pero como el efecto compuesto, como que de repente dices, órale, o sea, como que la constancia, aunque no pareciera que hubiera un atractivo, Ujú. pero eso es muy desafiante, porque el cerebro está hecho como para querer gratificación inmediata, no dentro de un año. Entonces,
al mismo tiempo yo siento que es una inteligencia posponer la gratificación cuando sabes que son cosas que te van a beneficiar a largo plazo o no inmediatamente, ¿no? Pero Sí, bueno, ¿tú cómo y para manejas? mí, estos momentos que yo llamo como de, pues podría ser como aburrición, o sea, en inglés como dull, sí, como planos que estás como nada más ahí. Yo en este retiro justo el que tuve en Estados Unidos, bueno, en el retiro de Semana Santa que contigo me pasó mucho eso, casi que todas las meditaciones estaban así y yo quería que fuera otra cosa, ¿no? Quería que fuera así como el retiro, no como me siento en todos los retos, como de wow, y no sucedió. Y luego fui al de Estados Unidos un poco después. em, y al principio, como que seguí en eso, y en una conversación que tuve con una de las maestras, le pregunté y le dije algo así como, o sea, como que mi pregunta era, ¿qué más hay, no? O esto ya es. Y me respondió, o sea, me dio muchísima claridad su respuesta, porque me dijo, pues es que tienes que darte cuenta que lo que estás experimentando y estás llamando aburrimiento es aflicción y que mucho de lo que se trata la meditación es entender la aflicción. Entonces, pues lleva curiosidad ahí y ve qué pasa. Y para mí eso fue como muy revelador porque el aburrimiento yo no lo ponía como aflicción, o sea, lo ponía como una pausa, o sea, como una especie de aquí no está pasando nada. Y cuando me dijo eso ella, o sea, como, pero es que date cuenta que eso también es aflicción y llévale curiosidad, ¿no? Como y no trates de huir de eso, fue como, claro. Y ya empecé como o sea, en la meditación a relacionarme con eso que yo llamaba aburrimiento de otra manera, sino como relacionarme como, no sé, como con la comezón, ¿no? Que justo es una incomodidad muy presente y que si la empiezas a ver con curiosidad, pues le ves un montón de detalles y se empieza a volver interesante, como que eso que yo llamaba el aburrimiento se empezó a volver así. O sea, le empecé a ver como todos esos detalles y bueno, se empezó a volver una experiencia más interesante, se le quitó el aburrimiento, o igual a veces también sigue como esa parte como de me estoy sintiendo muy X, pero estoy investigando la sensación, ¿no? Como que no, en mi mente no era una sensación el aburrimiento, no era una experiencia, era no está pasando nada. Y me di cuenta que eso que llamaba aburrimiento también es una experiencia llena de cositas ahí dentro. Entonces, eso Sí. estuvo padre. Ajá. Sí, fíjate que hay un ejercicio que me encanta hacer para como mostrar la curiosidad, que sea evidente. Entonces les digo, no, o sea, antes de decirles curiosidad, les digo, ve la palma de tu mano y ve todos los colores que hay en la palma de tu mano. Entonces todos están súper entretenidos, ¿no? Y luego ve todas las rayitas y eso y después les digo, eso es curiosidad, ¿no? Como Ujú. poner la atención, este, en algo que pareciera que ya es obvio, ¿no? Sí. Pero bueno, pero déjame regresar a, o sea, ¿cuál es tu motivación o cómo te ayudas a ti misma para no perder como la acción constante de estar meditando diario? Sí. Pues mira, últimamente creo que algo que me motiva mucho es que doy las clases de meditación. Y entonces, pues siento que tengo que, o sea, que sí, que ni modo de no meditar y de no experimentar algo que estoy enseñando, ¿no? O sea, eso me motiva mucho. Una cierta, sí, como responsabilidad, no es que sea una carga, ¿no? En realidad como, pues, lo siento como una motivación muy genuina em, de ser coherente o congruente con algo que ya estoy haciendo de forma profesional. Otra cosa que también me motiva mucho, justo son los retiros. Como que eso, como las experiencias en los retiros, para mí casi siempre se hacen visibles cosas fuera de retiro no. Eh, Siento que si llego a un retiro más meditada, o sea, como con mi práctica constante, el retiro va a ser mejor, por así decirlo. Es decir, eso que se me hace visible va a ser más fácil que se haga visible. Em, Sí, mucha de mi motivación también está en eso, ¿no? Como en exploración, le diría yo. O sea, hay un viaje de exploración que va a ser muy grande. Me estoy preparando con viajes de exploración chiquitos diarios. Y, y otra cosa, pues creo que es la exploración en sí. O sea, porque sí tengo de repente, ayer, por ejemplo, ¿no? Que estaba guiando una práctica.
para mí fue una meditación increíble. O sea, sí, de repente en esos viajes chiquitos de exploración que tienes, que son cada meditación, no sabes cuándo va a haber uno en el que se te revela una cosa profunda, diría yo, de la conciencia en tu propia experiencia, que eso es algo increíble de vivir, y no sabes cuándo va a ser, ¿no? Entonces, pues si lo haces diario, pues hay más probabilidades de que de repente haya una cosa así, ¿no? Una de estas revelaciones. Sí, totalmente. Sabes que a mí lo de dar clases también es una súper motivación y además yo siento que muchísimas veces las meditaciones que dirijo son increíbles para mí. No, Yo yo creo que también. para, pero porque tienes que estar muchísimo más presente porque tienes el compromiso y la responsabilidad y además practicarlo. Entonces yo siento que es muy padre y siempre ponerte formas. Por ejemplo, yo no era constante leyendo, terminando libros hasta que creé mis clubes de lectura. Mm, O ujú. sea, dije, solo así, o sea, porque me siento comprometida con un grupo y además me motivo mucho más y no sé, me parece fascinante como que encontrarte formas en las que sí o sí vas a practicar un hábito, ¿no? Sí. Y fíjate que a mí me vino, estamos leyendo ahorita en Mentores Hábitos Atómicos y Ujú, te dice que un hábito como que lo encadenes con otros. O sea, por ejemplo, si siempre te despiertas, te bañas y desayunas, hazte cuenta que esa rutina tienes que meterlo como en esa rutina. O sea, a lo ujú. mejor me despierto, me baño, medito, desayuno. Entonces, como que lo metes en acciones encadenadas. Sí. Entonces ya no hay un, "Ay, ya no me di el tiempo de meditar o ya no me di el tiempo de otra cosa, como que Ujú. ya está metido ahí y sí o sí lo haces. Y creo que a mí eso me ha estado, o sea, yo ahorita que me estoy despertando más temprano para meditar en la mañana y ya, o sea, no fallo. Y me Ujú. encanta porque empiezo a sentir, o sea, empecé a sentir como el efecto de estar más contenta, más tranquila, más ligera y dije, esto viene de que encadené la Ajá. meditación y pasa porque pasa. Sí. A mí también me funciona porque un tiempo como que estaba, ¿no? Como muy, mm, o sea, me despertaba temprano, meditaba, no era lo primero que hacía. La Y rutina. luego, ajá, como cambió el horario. Y a mí el horario de verano me cuatrapea cañón. O sea, como el cambio, ¿no? De esa hora, Ah, de verdad como que mi cuerpo se despierta a cierta hora naturalmente, entonces con el cambio de horario, todos los años me cuatrapea cañón. Entonces este año o sea, me porque te volvió a... despiertas como con la luz del día, con el Exacto, amanecer. sí. Ajá. Ajá. Sí, como que me duermo a la misma hora, aunque la hora haya cambiado, ¿no? O sea, la misma hora solar, digamos, y me despierto a la Ajá. misma hora solar. Entonces, me tardo mucho rato en volver a, bueno, y como no tengo ninguna actividad que tenga que salir de mi casa, llegar al trabajo o algo así, entonces que me obligue a eso, entonces sí, como que me tardo en agarrarle. Y, y dejé entonces de meditar en la mañana y me di cuenta que entonces como que se empezó a crear una creencia en mí de, ah, bueno, si ya no meditaste súper temprano, entonces ya fue y ya no meditaba, ¿no? Como que pasó una semana y me di cuenta, pues tampoco es así, ¿no? Entonces Sí. dije, bueno, voy a meditar antes de las 2 de la tarde, en cualquier momento antes de las 2 de la tarde. Y eso me ha funcionado súper bien porque casi todos los días tengo algún rato de media hora antes de las 2 de la tarde en que no hay algo así que tenga que hacer, o sea, ¿no? Y entonces es bonito porque además me ha ayudado también como a tener conciencia de agarrar el celular, porque casi siempre ese momento que está libre, como que agarra el celular y se te van 10 minutos así, pero así o más, ¿no? Entonces como, ah, pues en vez de eso me voy a poner a meditar. Y me ha funcionado y lo apunto, que eso también me ha funcionado mucho. Tengo un sellito muy cute de un calendario ¿El que más me dinosaurio? encanta. No, es un calendario, entonces, y tú le pones ahí adentro Ah, los días, pero es un sellito que pongo así en tarjeta y me encantan como todas esas cosas de papelería. Entonces tengo así como mi sellito que hago todos los meses y cada vez, o sea, y todos los días le pongo un puntito de cuando medité. Entonces también me gusta como tenerlo, es como una tarjetita bonita mes a mes que más le pongo colorcitos bonitos. O sea, se va viendo bonita cuando la voy llenando y me da como una gratificación pequeña de un logro, ¿no? Como de, ah, eso ya está cumplido todos los ujú. días. Sí, ajá, porque eso ayuda visualmente, ¿eh?
a de alguna forma ver el progreso o el avance, o sea, como la constancia, entonces de repente ya ves que ya tienes así todo el mes, ¿no? Y Ujú. eso es muy Sí, bueno, sí, hacer cosas gráficas, o sea, gráficas no visibles. ajá, sí, sí, me gusta mucho eso. Ujú. Oye, y deja, ¿y qué vas meditando? O sea, que a lo mejor, o sea, sigues meditaciones o tú sola, pero pues hay meditaciones del perdón, Ujú. de amor incondicional, de solo presencia. Sí. Vas escogiendo como esta semana que quiero, te sientas y decides en el momento. Ujú. Casi siempre decido en el momento, pero hay como un tipo de meditación que estoy haciendo en ese, es que no quiero decir como mes, porque no es que diga julio va a ser así, ¿no? Sino como en ese tiempo más grande, digamos. Entonces, casi siempre es como de presencia, o sea, como mucho cuerpo. Y últimamente me he estado clavando como en conciencia abierta o conciencia de la conciencia. Un poco lo de conciencia de la conciencia creo que me llevó a esta parte de aburrimiento y como a meterme en un loop que esta maestra me sacó, porque justo me dijo, ¿qué tipo de meditación estás haciendo, no? Y le dije, conciencia de conciencia. Me dijo, bueno, ese es muy sutil. Entonces, tal vez por eso estás como cayendo en esto que llamas aburrimiento. Llévale más bien presencia al aburrimiento, ¿no? Curiosidad. Entonces, hago eso, ¿no? Como mucha presencia con el cuerpo, sonidos. Em, si sé que voy a guiar alguna meditación en particular, o sea, como la próxima semana toca tal en alguna clase que estoy dando, bueno, entonces esa semana hago esta, ¿no? Ujú. Y en el retiro que fui con Sharon Salzberg, pues fue de meta, de amor incondicional. Y a partir de eso le he metido mucho más después del retiro. O sea, como que dije, esto necesita más práctica, ¿no? Y entonces he Sí. estado meditando mucho con amor incondicional. Ujú. Órale. A ver, cuéntame del retiro, que Ah, estuvo más o menos padrísimo. cómo eran las rutinas y las prácticas, ajá, y Sí, qué bonito que sea de meta, o sea. sí, pues, a ver, primero, Sharon Salzberg es muy chistosa. Ah, qué buena onda. Que eso es algo que yo no sabía, o sea, como que en sus libros se nota tantito, lo había visto en algunas pláticas y sí lo notaba tantito, pero aquí, pues, del 7 días que estuvo dando todos los días una plática y respondiendo preguntas y así, es, sí, muy chistosa, tiene como muy buen sentido del humor, muy ligera justo en su sentido del humor y además me encantaba que justo cuenta muchas anécdotas de ella, de su propia práctica que según yo, te aligeran mucho tu práctica también, sobre todo si estás empezando. O sea, porque justo decía, pues yo ya llevaba 3 años con el Inside Meditation Society, o sea, ya había puesto eso, ¿no? Así con Jack Cornfield y tal. Y un día estaba yendo a una práctica y luego me di cuenta que 20 minutos me había quedado callada porque estaba pensando en no sé qué. Y dije, oh, no, o sea, como cosas así que dices, pues claro, eso nos pasa a todas las personas, incluso a Sharon Salzberg, pues. Entonces, bueno, eso, ella me cayó súper bien. Y el retiro, pues era levantarse. Bueno, en primer lugar, había como una agenda, pero no es que hubiera alguien detrás de ti para que cumplieras con la agenda o checándote, o sea, no, como que pues, era muy abierto en ese sentido. Si querías hacer las cosas que estaban planeadas, pues las hacías. Y si no podías estar en tu cuarto todo el tiempo o te podías ir a leer a algún lugar, es decir, todo era una sugerencia y no había nadie así como, no se Ujú. sentía una cosa como de que te regañaran o que tuvieras que cumplir ni nada. Ujú. ¿Cómo Tampoco cuánta gente había? éramos 90 personas. De Wow. los asistentes, 3 maestros, Sharon aparte, y bueno, el staff, o sea, como cocineros y así. ¿En silencio era el retiro? Sí, en silencio. Y te sugerían no leer nada, no escribir nada, no ver a otras personas, o sea, no hacer ningún tipo de contacto con otra persona, o sea, como gestos o mirada o sonrisa. Bueno, traíamos cubrebocas todo el tiempo, pero eh, sí, no promover ningún tipo de interacción porque el, pues digamos, el propósito es como que te metas en ti, ¿no? O sea, como que estés muy en el insight, justo. Y lo que decían era como, bueno, igual y si tú no estás en eso, no sabes si la otra persona sí. Entonces, digamos que al hacerle un gesto o algo,
puedes interrumpir con su práctica, porque también la invitación es que estés pues en mindfulness todo el tiempo. Sí hay momentos de meditación así tal cual sentados, ¿no? Pero es como que estés en eso pues cuando estás caminando, cuando estás yendo de un lugar a otro, en todo momento. Ujú. Pero, y sí, y yo, eso fue una de las cosas padres porque dije, bueno, pues hagámoslo así, a ver qué se siente. O sea, yo llevaba mi libro y todo, ¿no? Y como que también mucha la conciencia de si o sea, si me empiezo a desesperar o no sé, pues agarro el libro y no pasa nada, que en realidad sí no pasa nada. Eso fue una de las cosas que hizo que en mi primer retiro me la pasara mal, que yo misma estaba como muy, esto es así, estructurado y rígido y no tengo que hacer nada y bueno, eso contribuyó a que me la pasara fatal. Mm. Entonces, pero en este fue como, bueno, pues no apuntes nada. O sea, a ver qué pasa si vas a la clase de Sharon Salzberg y no apuntas nada. Y fue delicioso. Sí. O sea, como que muy rápido se volvió, o sea, experimenté en esos días el realmente no hacer nada. Nunca había estado en un retiro en el que no escribiera nada, porque hay cosas muy interesantes. O Ujú. sea, como que quieres escribir y además, pues no sé, creo que me entiendes, o sea, como Sí. ñoñas que somos, pues sí, quieres apuntar y la frase y no sé qué y la Y recomendación y luego el lo libro. revisas para dar clase, ya Sí, sabes. sí. Y que es padre, pues, ¿no? Y no lo voy a dejar de hacer, ¿no? Solo en este fue como, a ver, ¿qué tal? Y wow, o sea, sí me di cuenta de cómo es el estado mental constante de no hacer nada. O sea, de realmente el modo hacer, no que no estuviera y de repente se prendiera, pero además se me empezó a hacer muy visible eso, ¿no? O sea, cuando mi mente estaba en modo ser y en modo hacer, cuando quería hacer algo, cuando me venía así como de, ay, ¿por qué no ahorita te pones a escribir? No sé qué, y era como, hasta me reía, ¿no? De eso, o sea, como que me decía a mí misma o esa parte de mi mente como de, ah, ahí estás, ¿no? O sea, quieres hacer algo. Y me Sí, decía, ahorita no hay nada que hacer, o sea, de sí. verdad nada. Y Oye, muy fácil, era como, sí es cierto, no hay que hacer nada. pero ¿no te venían ideas creativas que decías, esto las quiero anotar? A mí me Sí, pasa muchas muchísimo cosas, que, pero también sí, pensé, o sea, sí era como de, pero ahorita no sí, importa, ¿no? Ajá, ajá, sí, o sea, como que y se empezó a volver muy rico eso, o sea, de verdad como sí. una sensación y además, no sé cómo decirlo, como que me daba gracia a mí misma. O sea, ver esa parte de mí que quiere hacer cosas y que quiere aprender más y que quiere ser mejor maestra de meditación y que quiere saber más. O sea, eso em, era como si estuviera ahí, ¿no? Como si de repente se apareciera y lo viera y le dijera, ah, estás bien, pero ahorita no es el momento, ¿no? O sea, como luego nos vemos. Y Está increíble. y sí, cómo era yo entonces, como sin eso, que además es una parte con la que me identifico un montón. Este, no, fue delicioso. O sea, de verdad yo me quería quedar más tiempo. Wow. O sea, estoy pensando hacer eso en el retiro que viene. Es, No sé si es, me voy es una no gran escribir experiencia. nada. Sí, y Ajá. ni leer nada, Ni pero además leer no nada. me daban ganas. O sea, de repente se aparecían las ganas, pero te digo, como que empezó a ser muy visible que Ujú. eran solo unas ganas de hacer eso. Sí. Era como un hábito, por así decirlo, también de hacer cosas. Es Y igual que dejar el celular. O sí, sea, como que ves las ganas de, pero lo dejas y ves como ya. ajá, y lo dejaba pasar, como que eso se volvió muy fácil, muy rápido. Y yo creo que fue por eso, ¿no? O sea, como no nada más por estar meditando, sino justo por de verdad soltar el hacer cualquier cosa y ver con claridad cuando se aparecían las ganas de querer hacer algo, ¿no? De una productividad o de algo así. Eso fue lo mejor para mí. Así, Vale. experimentarme así. Oye, ¿cuál era el tema? El retiro, bueno, meta, o sea, amor incondicional, y Ajá. cómo era la rutina del día, más o Sí. menos. Nos despertábamos, creo que 5:30. O sea, a las 6 era la primera meditación todos juntos en el hall, ¿no? En un salón de meditación muy grande donde estábamos los 90, sin dirección, o sea, sin guía, sino que ibas y eran como 45 minutos o algo así. Después otros 45 minutos como de walking meditation, o sea, de meditación caminando
que en realidad o te podías bañar, o sea, te digo, no había como que alguien que te dijera, y ahorita es la meditación caminando, sino que esa es la sugerencia. Ujú. A las 7:30 era el desayuno y después había, no sé qué hora terminaba, pero el chiste es que había un momento en el que podías hacer también meditación caminando o bañarte o lo que sea. O algunas personas teníamos como una tarea que hacer. O sea, yo, por ejemplo, me tocaba limpiar los pasillos del dormitorio en donde estaba y como las ventanas y barrer y así. Que era como una actividad que mindful, porque todos los días era lo mismo. Había quien lavaba los platos, alguien lavaba, ¿no? Varias personas limpiaban el comedor, en fin, como toda la parte de limpieza la hacíamos, bueno, varias personas que te apuntabas al principio si las querías hacer. Después, Ah, son opcionales, o sea, si tú sí, quieres. Ok. exacto, te apuntas. Había alguien que tocaba la campana, o sea, como que todas las tareas, excepto cocinar, estaban a cargo de las personas que estábamos en el retiro. Hasta hacer los baños. Creo que los baños no, tampoco Ok, los baños. Son no, ni baños ni cocina, o sea, ni ok. hacer de comer, pero todo lo demás sí. O sea, limpiar el salón de meditación, eso, tocar las campanas, todo. Y luego, pues era más meditación, supongo. Es que no me acuerdo, o sea, como creo que te volvías a sentar y luego siempre era alternado, ¿no? Como 45 minutos de todos juntos sentados y luego 45 minutos de caminar. Y a las 2, sí, como a las 11, no, porque desayunamos bien. Como a las 10 había una plática, que en realidad era que alguno de los tres maestros que estaban te decía una plática corta, como de media hora o algo así, en el que te decía, el tema de hoy, o sea, de la práctica de hoy es amor incondicional hacia ti misma, por ejemplo. Mm. Entonces, hoy toca, pues, que estés meditando en eso y meditar ahí sin guía tampoco o con muy Ah, poquita ¿no guía. te guiaban? No, muy, muy poco. En Ok. esa te guiaban poquito, o sea, te decían como que te recordaban, acuérdense que esta es primero, no sé qué, y luego ta, ta, ta. Estar ahí. Comíamos a las 11:30 de la mañana, ese era el lunch, como la comida más grande. Claro. Luego otra vez periodos de meditar sentados y luego caminando, sentados, caminando, como a la una o algo así, había movimiento mindful, que había como salones de yoga donde tú te podías meter, o también había una maestra que te dirigía a Qigong. Qué Y emoción. sí, bien Yo me bonito. estoy certificando en Chikun, ¿sabías? Sí, sí, qué padre. Esto estaba bien bonito, ¿no? Porque además era como muy suave todo y así. Pero Y y luego, los del movimiento, ¿te guiaban los movimientos? O sea, sí, para ella como sí las te guiaba. contracturas en la cadera y... Todos los días era más o menos igual, que eran Bien. como, sí, algunos movimientos y en realidad eran movimientos muy lentos y muy suaves. Ok. Este, y luego a las 3 era la plática de Sharon Salzberg y luego otra vez meditación, ta, 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 y a las 5 cenábamos. A las 8 había una cosa que le llamaban Dharma Talk, o sea, una charla del Dharma que duraba esa como hora y media, que lo daba uno de los tres maestros que estaban ahí, que estuvieron increíbles todas, y tenían que ver todas con amor incondicional. Y de la plática que eras, de cuenta, si un día era de ecuanimidad, al día siguiente, la práctica de tu día siguiente, pues era de ecuanimidad, ¿no? Mm. O sea, la platiquita esa que te daban al principio en la mañana, pues era de, acuérdense que ayer vimos esto, entonces hoy la práctica, pues enfóquense en esto. Y luego un canto al final de esa plática y ya a dormir, bueno, si querías seguir meditando o a dormir, ya, así era la agenda. Ah, qué padre. Sí, Oye, y de estas charlas de las Dharma Talks, qué te gustó, qué te llamó, qué te despertó? estaban bien bonitas. No apuntar nada, Claro. pero em, me, Déjame de acuerdo. me dieron, o sea, me dieron mucha inspiración los tres maestros, que eran dos maestros y una maestra. Estaban súper bien estructuradas sus pláticas, o sea, como que todos en su estilo, cada quien, pero como que tejían una cosa personal, o sea, como que te contaban una cosa personal con algo que tenía que ver con, pues, con el Dharma, con el budismo,
y lo aterrizaban en el tema que era, o sea, por ejemplo, ecuanimidad o compasión, etcétera. em, Traían así eso, cada quien en su estilo. Por ejemplo, había uno que siempre nos traía como citas de diferentes citas, así de Martin Luther King, de no sé quién. Otro más bien había trabajado con muchos años con niños chiquitos, este, y entonces nos traía como, esto me escribieron un día, y todo como que lo hilaban súper bien a su manera. Eso me resultó como súper inspirador. O sea, la sensación que me daban es que tenían un montón de claridad en tanto en el tema de manera teórica, digamos, como en el tema vivido, porque por eso traían anécdotas de ellos, ¿no? O sea, de una vez que estaba con mi papá, no sé qué, o esto, ¿no? Cuando se estaba muriendo mi abuelo y estábamos en el hospital, yo observé esto y entonces te decían eso que observé, pues es lo que podríamos llamar compasión, porque tal. Em, Me daban como mucha confianza, o sea, además de que era, o sea, revelador e iluminador estarles escuchando, me sentía que estaba con personas que vivían esos temas, ¿no? Y que por eso estaban ahí con nosotros. Entonces, me daba como esa sensación de seguridad. Ole, qué padre. Sí. Y en relación al amor, ¿cambió algo para ti? No, no que cambió, pero como que se despertó. Mm, O sea, no sé si creo que cambió porque el tema, digo, meta pues es meta, ¿no? El amor incondicional es el que ya conocemos, pues, ¿no? Y la práctica es la que ya conocemos. Creo que hubo más bien en estas anécdotas, también Sharon dice muchas anécdotas, o sea, como que todas sus pláticas siempre están llenas de historias de como ella. sus libros. Ah, Ajá, bueno, de sí, sí, ella. A sí. veces cuenta de otros también. Ajá. Acá también, a Claro. veces cuenta de otros, pero muchas de ella. Em, Creo que algo que ella decía, que dijo varias veces, fue, acuérdense que esta práctica, lo único, o sea, el único propósito es que la hagas. O sea, como que porque había gente que le preguntaba, ¿cómo sé si la estoy haciendo bien? ¿No? Y ella les decía, es que eso no importa, solo importa que lo hagas. O sea, y vas a ver el resultado después, aunque ahorita no sientas nada, ¿no? Entonces repetía mucho, acuérdense que solo importa que lo hagas, o sea, que de verdad estés sentada 20 minutos, media hora, diciéndote frases de amor para ti. Y en algún momento vas a, o sea, bueno, y diciéndotelas con intención, ¿no? Entonces, si estás haciendo eso, ya estás haciendo la práctica. O sea, aunque pienses que es una tontería o que la acabes y no sé qué, vas a ver que después algo va a pasar en tu vida, ¿no? Y entonces nos daba ejemplos. Y yo en esa semana, una de las cosas que empecé a hacer es con la persona neutral. O sea, como que mucho llevé a la persona neutral porque más ves personas neutrales todo el tiempo. De hecho, son las que más ves casi. O sea, sales a la calle y todo el mundo es neutral, en realidad. Déjame hacer un paréntesis. Es que Sí, son 5 etapas la meditación de amor incondicional. La primera es contigo, la segunda con un buen amigo, o no sé cómo lo sí, dicen ahí, sí, una persona ajá, querida. sí. La 3 es con una persona neutral. La 4 con una persona con la que has tenido un desencuentro. ¿Cómo lo llama ahí? Lo llamaron Sí, difficult bueno, difficult person o person enemigo, que es como o se le dice en enemigo. budismo. Ajá, sí. Y la quinta, ¿cómo se las ponían? ¿Muchas personas o grupos de Es- personas? También otra cosa que le aprendí a ella, Sharon, es que puede ser súper flexible esta práctica. O sea, como que Ujú, puedes encontrar varias formas de hacerlo, porque justo la ujú, quinta etapa, que ya son grupos más grandes, ella decía, háganlo como se les sea más fácil. O sea, porque justo la práctica es que sí haya como la intención de que le estás mandando amor. Entonces, si para ti es súper difícil mandarle amor a tu mamá porque te peleaste con ella, pues entonces no le mandes amor ahorita a tu mamá. O sea, ¿no? Hazlo con alguien que te sea más fácil y eso va a ir despertando que después se te haga más fácil ver si sí le puedes mandar a tu mamá con la que te acabas de pelear. Entonces, ujú, en la quinta etapa de los grupos, decía también eso, si se les está haciendo difícil, o sea, si ven que está difícil como a todo el mundo y a todos los seres, pues entonces digan a todas las personas que estamos en esta sala de meditación o a todos mis amigos. Entonces era como grupos grandes, en realidad, ¿no? Que puedes ir ok. como ampliando. Ajá. Bueno, Igual entonces la neutral. sí, Bueno, en la primera persona ah, empiezas contigo, pero también lo que nos decía era,
si para alguien es difícil empezar consigo mismo, porque pues sí, para algunas personas eso es difícil, no empiecen con ustedes, empiecen con un ser, puede ser su gato incluso, o puede ser como un niño pequeño, es decir, un ser que que les sea muy fácil mandarle buenos deseos y el deseo de que estén bien y que sean felices y estén libres de sufrimiento, porque va a ser como puso una imagen muy bonita que creo que viene de un sutra, que es como una montaña donde hay como varios laguitos, entonces se está llenando de arriba el primer laguito de lluvia y eso va a caer al de abajo y cuando se llene eso va a caer al de abajo, pero primero se tiene que llenar el de arriba. Entonces Ujú. tienes que encontrar la persona que te haga que tú te llenes para que entonces eso, porque la montaña en realidad eres tú, ¿no? Que se está llenando de amor, pero que entonces te sea más fácil como derramar ese amor cada vez hacia más grande, ¿no? O hacia personas que se te hacía más difícil. Em, sí, pero ya no sé qué estaba diciendo antes. Entonces estabas trabajando con la persona neutral, Ah, sí. Entonces, una muy de buena. las que se me hizo interesante fue como la persona neutral, o sea, como que me fue muy accesible mandarme amor a mí, o sea, como buenos deseos a mí, también como a una sobrina, ¿no? Que es como que tiene 3 años y dices, ¿cómo no le vas a desear todo lo bueno a una niña de 3 años? En fin, incluso se me hacía fácil como a las personas difíciles, porque fue de, ¿cómo no voy a querer? O sea, como que sí, en ese estado mental era como, no, ¿cómo no voy a querer que alguien esté bien? Eh, Sí, o sea, como que era más bien difícil pensar cómo no lo voy a querer, excepto para las personas neutrales, que más bien me desconectaba muy rápido, ¿no? Porque Mm. ni las conoces, porque incluso las personas difíciles, en general las conoces muy bien y las has visto en situaciones que no son difíciles. Entonces eso a mí al menos me permitía conectar a través de ahí, ¿no? Pero las personas neutrales no, como que sí, ni siquiera sabes cómo se llaman muchas veces, Sí. pero te las topas todo el tiempo. Entonces empecé después del retiro como a practicar eso, haz de cuenta, esperando en el aeropuerto, que pues todas las personas a tu Mm. alrededor son neutrales. Entonces, como ver a quien estaba enfrente de mí y desearle que esté bien, que sea feliz, aunque sea un ratito, ¿no? Y así a todas. Y creo que sí me siento distinta, me siento más amable en realidad. Y Mm. además se ha vuelto, o se está volviendo más bien, como un hábito que además me da como un estar en el mundo más fácil. O sea, como de repente, no sé, sales a la calle y se cae alguien, o sea, se cae un niño y empieza a llorar, como que me nace muy de, ay, que esté bien y que sea feliz, ¿no? O sea, que sí, que se le pase pronto. O sea, como que me sale esas frases ya muy así de con todas las personas. ¿Y qué te dicen de con uno mismo? Porque, o sea, para mí es súper importante, ¿no? El amor con uno mismo, Sí. cómo lo enfocan. No, que sí, claro que es súper importante. De hecho, la recomendación que nos dio Sharon de cómo hacer esta práctica cuando ya le estás metiendo creatividad y pensando cosas distintas es mientras empieces contigo y acabes con todo mundo, lo que hagas en medio es, o sea, pues lo que quieras, ¿no? O sea, de mandarle a quien quieras y así. Em, y claro que enfocan que contigo mismo es súper importante. Pero para iniciar la práctica, lo que también dicen es esta práctica se tiene que sentir muy fácil. O sea, esa es la sensación. No se tiene que sentir dificultad, ni algo apretado, o sea, si estás sintiendo eso, no es por ahí. Entonces, tienes que ir encontrando cómo puedes hacer la práctica, cómo puedes mandar estos buenos deseos, de manera que no lo sientas eso, forzado o que estás como tratando y no logrando una cosa así. Entonces, pues sí, para muchas personas mandarse amor a sí mismas no es fácil, o sea, por muchas razones, ¿no? Entonces, si así eso ocurre, o sea, si mandarse amor a ustedes, sobre todo por la creencia de que no eres una persona que pueda ser amada, ¿no? O que merezca ser amado, como algo así, pues entonces empieza con alguien más, que te sea fácil, justo. O sea, conoces a alguien que piensas que merece todo el amor y merece estar súper bien. Que para mí casi siempre es como un niño chiquito que conoces y que quieres. O una mascota, ¿no? Creo que también, eso también nos decían, para mucha gente es su mascota, su perro, su gato, que quieres que esté bien y que sea feliz y que esté seguro y que
no le pase nada. Entonces, encuentra a tu ser en donde esa fuente de amor empiece a llenarse. Y cuando sientas, porque es como algo que sientes justo, cuando sientas que justo ya esa primera fuente está llena y se puede desbordar, entonces desbórdalo hacia, ve si puedes hacia ti, ¿no? Y si sí puedes hacia ti, pues entonces ahí quédate a que se llene tu fuente de esa fuente. Si te empiezas a dar cuenta de que no, regresa a la persona anterior o al ser anterior. El chiste es que sientas que ese como desbordamiento, que bueno, es una imagen, no es una metáfora, está siendo natural. Eh, y no es que tengas que completarlo todo, ¿no? Sino más bien estás practicando cómo puede emerger de ti esas buenas intenciones y de una manera fácil y de una manera natural. Entonces, para eso, pues tienes que encontrar el caminito que para ti en este momento sea el más fácil, para que justo sea natural. Ok, ah, qué padre. Te tienes que desconectar ya ahorita en No, 6 minutos. Ok, no había visto bueno, que ya llevábamos un oye, ratote. sí. Oye, y bueno, vieron varios temas como ecuanimidad, porque mencionaste ecuanimidad. Vimos todas las Sí. brahmaviharas, las moradas sublimes. Ajá. Los Sí. 7 factores del despertar. No, No. las cuatro brahmaviharas, o sea, compasión, karuna, mudita, UPK, alegría empática, upeca, ecuanimidad, y me falta una. ok. Este, Compasión, pues compasión y amor, meta, amor meta. incondicional. Ajá, sí. Ujú, sí. Ok, y de UPK o ecuanimidad, Ujú. que, bueno, no Ese es muy sé, no sé interesante. si la pregunta es que aprendiste o cómo lo viviste o qué, cómo Sí, fue. esa es la última y pues es en general siempre la última en donde sea que lo estudies o leas, viene al final, ¿no? Porque es como, esa creo que me fue la más útil. Porque quien dio esta plática del Dharma Talk en algún momento dijo algo así como que ecuanimidad es que comprender que las decisiones de otra persona son sus decisiones y que a pesar de que tú no estés de acuerdo con ellas, le puedes desear todo el bien del mundo. O sea, como que eso me súper conectó, pues justo, ¿no? Con personas en mi vida que no estoy de acuerdo con sus decisiones. O sea, me di cuenta que para mí era un impedimento el racionalizar que alguien está haciendo las cosas mal con yo desearle que le fuera bien, cuando pues ni está en mí que haga las cosas de cierta forma, ni siquiera sé si es la mejor decisión, o sea, pienso que sí, pero pues, esa persona es su vida, ¿no? Y aunque no sea la mejor decisión, o sea, aunque sí objetivamente podemos pensar eso, pues es su decisión, es su vida y eso es lo que está haciendo con su vida. Pero bueno, que yo al pensar eso Pero me que al impedía. final, si no le podemos mandar, o sea, estar libres para desearle el bien, la Ajá. aflicción es para mí. O sea, Sí, ¿me claro. explico? Bueno, todas estas prácticas, la aflicción es para ti, lo que estás haciendo es Ah, dándote, o sea, trabajándote tú, ¿no? No ujú. sabes si le está llegando ese amor a otra persona, pero estás cambiándote tú y al cambiándote a ti, al cambiarte a ti y volverte una persona pues más amable, más, pues sí, una persona más amable en sentido amplio de la palabra, o sea, que puede ofrecer más amor. em, Dado que interactúas con otras personas en la vida, estás cambiando también la vida de otros, de cierta forma, ¿no? Pero sí estás ofreciendo una condición distinta en el mundo, siendo tú así, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, todas estas prácticas de amor incondicional pues son como una apertura, que además te va preparando para que efectivamente hay momentos en la vida en que sí tienes que actuar, muchos, ¿no? Todo el tiempo en realidad tienes que actuar. Y puedes actuar, nos lo decía este maestro que es muy bueno, que luego te enseño, que se llama Oren J. Sofer o algo así. Puedes actuar desde un corazón No cerrado. apunte su nombre. Sí. Puedes actuar desde el corazón cerrado o puedes actuar desde un corazón abierto, pero no va, pero no es una cosa como racional, ¿no? O sea, no es que de repente estés en una situación y digas, puedo actuar desde lo cerrado o puedo actuar desde lo abierto, sino que actúas. Entonces, el cómo actúas, si actúas desde lo cerrado o de lo abierto, pues tiene que ver con tu práctica. Que bueno, puede ser amor incondicional o puede ser que ya lo traigas natural o que tengas otras prácticas, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con qué se te prende a ti, ¿no? Y para eso se hace esta práctica. O sea, para ir como tú
a tu sistema nervioso, a tu conciencia, a tu mente o como le queramos llamar, a tu ser, pues, irle acostumbrando a que hay un camino de apertura de corazón desde el cual puedes ser y desde el cual puedes actuar y desde el cual puedes estar contigo y con otras personas, para que de manera que cuando estés fuera de la meditación, eso se haga posible y seas esa persona, ¿no? Que actúa desde una apertura y desde desear el bien hacia todos los seres. Ok. ¿Y por qué te cambió? ¿Por qué dices que fue la que más? Pues eso, como que traía bueno, sigo trayendo, ¿no? Temas así con personas cercanas en mi vida que yo pienso que sus decisiones más bien, no estoy de acuerdo con algunas de sus decisiones. Y eso me da, o sea, como que me lleva, hay una tendencia a que me lleve a alejarme de esas personas, por ejemplo, que eso es un corazón cerrado. O sea, como de, estás haciendo esto que no es como yo pienso que deberías hacerlo, entonces no te quiero ver, ¿no? O sea, como que no quiero ver a dónde va a llevar, pero al final es un castigo para mí y para la otra persona. No está Sí. generando o sea, la otra persona igual va a hacer eso. Entonces, como que este entendimiento de ecuanimidad, la ecuanimidad es un soltar gigante, o sea, sí, sí también como, ya lo había entendido, ¿no? O sea, para mí la ecuanimidad sí es así como high level. Sí, porque no es que te hagas güey, o sea, no es que digas, sí lo está haciendo bien y ya, o sea, es como, no, yo sigo creyendo que no es una buena decisión, o sea, no es que me haga güey de que yo piense eso, ¿no? De que yo sienta eso, sigo creyendo que esa persona, pues sí, está haciendo algo con su vida con lo que no estoy de acuerdo, pero no es, pero el soltar es como, pero no está en mí lo que haga, o Mm, sea, no está en mí y además, a pesar de eso, yo puedo desearle que esté bien y ujú. dentro de lo que puedo hacer lo que, o sea, para contribuir a su bienestar. Que tal vez ese contribuir a su bienestar sea, pues ya no le voy a decir nada, porque cada vez que le digo algo se aleja más de mí, o se enoja, o no, o se Ujú. molesta, lo que sea. Em, por eso digo que es como de muy alto nivel la ecuanimidad. Sí. Es un soltar muy grande, es un máximo soltar, este, pues sí, de las otras personas que al final pues te mueven mucho. ¿Qué dirías de este tema de las personas tóxicas, entre Ujú. comillas? A mí me causa un poco de conflicto, pero al mismo tiempo de repente digo, es que sí, ahorita podría pensar que esta persona es tóxica. Digo, cuando pienso algo así de alguien, la verdad es que lo que yo siento es que la tóxica soy yo por estarlo pensando. O sea, Ajá. pues, es como la única que está metiendo toxicidad y dificultad en esto soy yo. ¿Por qué? Porque es mi mente creando al otro, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues a lo mejor si hay personas que tienen ciertos hábitos o ciertas formas de vivir o de pensar o de expresarse, pues que no es tan cómodo. Tú Sí, como, o sea, no desde que no sea tan cómodo, como que no te hace sentido, a lo mejor es que todo lo que opines de otros hablas más de ti que de los otros, ¿no? Pero, o sea, lo que yo veo es lo que no, a lo mejor no me gusta de mí, pero de repente digo, es que qué manera de fomentar el estar criticando o el ujú, estarte burlando, o que se me puede dar muy fácil, me explico, y justo no quiero eso. sí. ¿Cómo ves todo eso para abrir el Pues corazón? otra cosa en la ecuanimidad es entender que hay cosas que ni siquiera están en la mano de esas personas. De hecho, muchas, sino que pues todo en la vida, incluido cómo está actuando alguien en un momento, pues parte de una serie de condiciones, algunas de las cuales ni siquiera tienes idea cuáles son, ¿no? Muchas, de hecho, más bien no tienes idea cuáles son. Eso es Em, muy compasivo. sí, Sí. eso es también, ¿no? Como mucha parte del entendimiento de la ecuanimidad. Entonces, yo pienso, o sea, eso también a mí me ayuda cuando de repente, no sé, sobre todo me pasa con gente cercana, que es como de, porque está ya como mi tendencia de, ay, otra vez hizo esto, ¿no? O sea, como, ay, ya salió, o sea, otra vez está criticando, o otra vez está siendo grosera con no sé quién, o, ¿no? Cosas así que además como que ya caen en una cajita de esa persona es así y ya lo está haciendo otra vez. Y me ha ayudado como en suavizar eso, como el quitarle la responsabilidad también a esa persona, ¿no? O sea, es como, no es su decisión 100% si era así, no ha sido. Han pasado cosas en su vida de las cuales no tengo idea, que le han llevado, o sea, el condicionamiento al final viene de condiciones, o sea, no nada más como de condicionamiento como un perrito, ¿no? Sino entendido el condicionamiento como esto es parte de una serie de condiciones que le tocaron, o sea, que cayeron ahí y por eso
es así, ¿no? Eso me ha ayudado a mí a como a soltarle pues la crítica al final, ¿no? Que es como de que es así porque quiere ser así, pues también igual y no quiere ser así, y tal vez ni se da cuenta. Sí. Y bueno, también quería preguntarte de regreso, por ejemplo, ¿te has sentido diferente, aunque sea sutilmente, con tu pareja, o sea, hasta con tus gatitos, o como que en cosas cotidianas que dices, oye, esto lo siento diferente en mí? Sí, no, muchísimo. A ver. Este, mm, Creo que Sí. sobre todo esto que te contaba del dejar de hacer, o sea, que se me hizo como muy visible, mm, sigue presente. O sea, como que me es mucho más fácil no tener una respuesta, que casi siempre es una respuesta reactiva, ¿no? O sea, como no sé, además justo el último, desde que regresé del retiro, como que han pasado varias cosas en mi vida, así como de que una junta del trabajo en donde no sé quién se enojó y ¿no? O sea, como situaciones que podría llamar difíciles, en ese sentido, ¿no? Como que hay que solucionar algo como con otra persona y que fácilmente veo como en otro momento de mi vida podría haber llevado a un conflicto y y noto como es como no tienes que hacer nada, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer es esta persona está molesta y quiere ser escuchada. Entonces lo que tengo que hacer pues es escucharla y ya, ¿no? Que en realidad no es hacer nada, es estar como abierta y ya. No le tienes que responder. Y muchas veces me he dado cuenta, la gente no está esperando que le respondas. Ajá. O sea, Y cuando solo es nada más escuchas, como de, desaparece esa sí, molestia. como ya te escuché, igual y una palabra para reafirmar que te escuché, como, pues sí te entiendo lo que estás diciendo. Y no es darle por su lado, no tiene nada que ver con darle por su lado. De verdad es un sentir que no es necesario que yo haga nada, ¿no? En esta situación. Y darme cuenta que efectivamente en un montón de situaciones no es necesario que yo haga nada, que, que, sí, que la sola presencia es lo que se necesita. Ujú. Órale. Y Y eso es muy rico también, porque además no tienes la presión de tengo que solucionar, ¿no? Es como sí. pues, nada más estoy aquí, hay conflicto ahorita y ya. ¿No te da de repente un poquito de cosa en el no hacer, como soltar un poquito, no sé, los proyectos, la vida, porque al final sí tenemos que hacer cosas para, pues, para vivir, ¿no? Sí, Pero digo, yo sé que no es y sí así, me ha pasado. eres un perdón. Es que, Bueno, ujú, también me dio COVID, o sea, ajá, como después de eso, o sea, pero sí también he notado justo esta semana como que lo tuve más presente y ya empecé como a hacer cosas, de que sí solté, más bien, que hay, que tengo que aprender cómo el estado de no hacer puede ser llevado al vivir la vida donde efectivamente hay proyectos y cosas concretas que hacer, ¿no? En el sentido de cómo escribir algo, ujú. hacer una tarea que tengo que hacer, tener tal, tal, tal. Em, sí, como, pero tampoco me preocupa. Sí, sí, sí. Ajá. Y la otra es que, bueno, me encantó que tienes un montón de gente para el curso de mindfulness que vas a dar. Sí. Y le dije, es que ese es el espacio de Ale súper mágico. ¿O tú qué dices? Que, Sí, yo también estoy súper contenta. Fíjate que una de las cosas que solté después del retiro justo fue los miércoles tengo un grupo que guío meditación, ¿no? Nada más es una guía, no es una clase. Pero como me fui a este retiro, luego regresé, una semana después me fui a otro viaje, luego regresé y tenía COVID, o sea, como que pasaron varias cositas. Y la semana pasada que ya podía guiar la meditación no lo hice. Después de que cancelé, dice, pero ¿por qué cancelé, no? Y cancelé porque me dio flojera. este, Como que solté ese hábito, ¿no? Entonces, ayer que fue, que también me dio flojera, o sea, también cuando pensé, hoy toca a las 8 de la noche, la realidad es que no lo quería hacer, o sea, como que habría preferido ver la tele, haz de cuenta, o ponerme a leer. Y hubo ese de, pues igual hazlo con flojera, ¿no? Igual y no vas a guiar la mejor meditación, o sea, pero hazlo, porque si no te pones a hacerlo hoy, tal vez la próxima, o sea,
tienes que empezar en algún momento otra vez. Y estuvo bien padre la meditación de ayer y no la grabé porque pensé que iba a estar como super X y luego me arrepentí. Este, Ah, pero una cosa que, por ejemplo, en el retiro estuvo padre es que el penúltimo día, o sea, el día antes de salir, nos pusieron a hacer un ejercicio para hablar. Y a mí en los retiros, como que soy muy feliz en los retiros y también me siento muy cómoda cuando no estoy, o sea, como en el silencio. ujú. Y casi siempre, pero de verdad, casi en todos los retiros, en muy pocos no, al final del retiro siento la incomodidad de volver a hablar y como de, oh, ya me voy a ir a mi casa, o sea, como de, esto ya se acabó, ¿no? Y en este, es el penúltimo día, nos pusieron como unos ejercicios de hablar con otra persona, bien poquito, ¿no? Y como controla, o sea, nos decían de lo que había que hablar y así. Y algo que se me hizo muy bonito es que quien nos estaba dirigiendo este ejercicio dijo, y ahorita, o sea, ya que terminen de hablar, sientan esa vitalidad que da el contacto con otras personas, que es algo que yo nunca me había hecho consciente de eso, de que efectivamente escuchar, pero hablar también, te da, se siente en el cuerpo, se siente energía y se siente conexión, o sea, sí te da vitalidad, tal cual como lo dijo él. Y me gustó mucho porque dijo, eso, o sea, no me acuerdo cómo lo dijo, pero la idea era como, sientan la vitalidad de la conexión, ¿no? Y de cómo eso también es la experiencia humana. Me sirvió Ujú, muchísimo para salir del retiro. O sea, dije, porque además como que lo empecé a hacer más consciente justo ya fuera del retiro, ¿no? O sea, como en el coche de regreso con personas que no conocía que me dieron aventón. Era como, no estás hablando por hablar, porque yo tenía mucho ese luego como de, ay, aquí la gente ya está en el chichat y diciendo puras cosas que no son trascendentales. Era como, no importa, hay una energía que se siente de estar conectando con otra persona a través del tema que sea. ujú. Eso es irrelevante. Y que ahora con retomar, ¿no? Como ayer que me daba flojera, pero que luego ahí estar guiando la meditación, justo se siente hay una sensación, como hacerme consciente de las sensaciones que existen en las actividades, Mm. eh, también me lo traje, ¿no? Y como de esa energía que te da, que a veces te da flojera, ¿no? Que yo soy muy así porque estoy muy feliz como nada más estando en mi casa sola con mis gatos, pero es como cuando vas y sí vas a cenar con tus amigas, se siente bien. No nada más es por lo que te dijeron, o sea, por el contenido, sino la sensación nada más de estar en movimiento y haciendo cosas. Bueno, número uno, es una sensación que se puede explorar y eso es súper interesante. Y número dos, es una sensación agradable, la verdad. O sea, es de Ujú, vitalidad y de energía. ujú. Sí, estaba pensando como la sensación de oxitocina, pero es, es más para, sí, pero sentirlo más también. Es como vitalidad justo, ¿no? Sí, Como, o sea, te levanta, sí. O sí. sea, ahorita me acordé en el libro de Think Like a Monk, no sé si lo has leído algún día. No. Está, la neta está bien padre ese libro. Como que dije, a ver qué va a decir este libro. Piensa como un monje. Ahí dice como que todo lo que aprendió con los monjes, este cuate que creo que es como medio empresario. Y una de las cosas que dice es que los monjes ven a todas las personas como si fueran su familia. Mm, ujú. Entonces, como que habla de esa cercanía con cualquier persona, porque si cada persona, o sea, todas las personas son familia de alguien, ¿no? Pero si tú los ves como que son tu familia, o sea, el mundo es tu familia y es tu hogar, bueno, no sé, a mí me dio otra dimensión de estar en el mundo con la gente, con cualquier persona, así muy Sí, bonito. yo justo como que una de las tendencias, condicionamientos que yo tengo, de repente es que es muy feo. No le digan nada a Este, ella. bueno, y que cada vez no, lo noto, me hago más consciente, ¿no? Entonces también veo que se ha suavizado muchísimo en los últimos años, pero bueno, ahí sigue. Es esta tendencia como a yo creer más que los demás, ¿no? Que viene además como desde chiquita, o sea, de que el cuadro de honor, o sea, pues viene reforzado de muchas cosas que otra vez ni siquiera tenían que ver conmigo, ¿no? O sea, hay una cultura y en la familia, en fin, o sea, como que eso, ¿no? Como yo, lo cual me lleva a con frecuencia en ciertas situaciones, eh,
como empezar a aburrirme de las otras personas o empezar con la creencia de lo que me está diciendo no va para ningún lado y desconectarme. Em, y desde hace varios años, algo que me ha ayudado bueno, sí, algo que me ha ayudado como a suavizar esa tendencia es, bueno, darme cuenta de que ahí está, pero además pensar en las otras personas como si fueran bodhisattvas. O sea, me empiezo a imaginar, esta persona es un bodhisattva, este, Sí, que son estos seres, despierto. ¿no? Sí, Súper súper amorosos. iluminados, Ajá. súper amorosos, súper iluminados, pero que además están en el mundo para ayudar a otras personas a iluminarse. Entonces es como, pues es un bodhisattva súper sabio que además de qué manera me está ayudando a mí a iluminarme. Y eso o sea, me ayuda como a conectar un montón con, sí, cuando noto, sobre todo lo uso cuando estoy notando eso, ¿no? Cuando estoy notando como de, ay, este güey que me está diciendo quién sabe qué es, como de, a ver, es un Ujú, bodhisattva que está haciendo esto y te está llevando, más bien tiene el potencial de llevarte a ti, o sea, a mí, ujú, a un lugar de más sabiduría. Entonces, ujú. como que eso me abre. Ah, eso está padre. Fíjate cómo cambia. Yo he hecho experimentos de estar con gente y de repente, porque me pasó en automático en una cena, estaba platicando con alguien y yo empecé a pensar todo lo que me está diciendo podría ser un chorero y de repente dije, a ver, no, lo voy a escuchar como un sabio. Y entonces te juro que su cara cambió. O sea, me impresionó porque yo ya veía a otra persona que hasta se parecía como a Einstein. Y entonces fue así como, ¡fuck! Y empezó a decir todo lo que decía era como, wow. Y luego, o sea, fue impresionante cómo tú decides escuchar a alguien, cambia, o cómo decides Sí, ver a alguien, cambia hasta su cara. O sea, yo estaba así impactada. Yo no sé qué cara habré es hecho, pero que, estaba así como, es que ¡ah! además también cambia lo que tú le estás diciendo a esa persona. O Claro, sea, tu cambian las respuesta. preguntas que les estás haciendo, ¿no? Del interés que estás poniendo y eso obviamente cambia lo que te está dando de regreso. O sea, Sí. sí, cambia todo. Ujú. Sí. Ale, ¿algo más que tú quieras agregar con respecto a la meditación? No, ya sé que te iba a preguntar rapidísimo. ¿Cambió, o sea, sientes cómo esos retiros o todo lo que has hecho este año ha cambiado tu forma de dar clases o de estructurar tus clases de Mm. meditación? Digo, a lo mejor pueden ser las otras también, pero Mm, hablo más lento, que eso fue otro de los ejercicios que nos pusieron. O sea, o me doy cuenta cuando, o tal vez ahorita hablé muy rápido, pero me doy cuenta con más frecuencia cuando estoy acelerándome, y que empiezo a hablar más rápido, ¿no? Entonces, otra, no, te digo, uno de estos ejercicios del penúltimo día también era de habla más lento. Y una chava preguntó, pero es que yo hablo rápido y además así, o sea, como que se identificaba mucho con hablar rápido. Al final esa era su pregunta. Era como algo que ella sentía que era parte de ser ella. Y el maestro le dijo, pues ves si puedes hablar 10% más lento. Este, y ya, ¿no? O sea, y esta idea de no ser una, más bien, siempre puedes hacer las cosas un poquito más y no te va a pasar nada. O sea, vas a seguir siendo tú, ¿no? O sea, y las demás personas no van a pensar, ahí está hablando bien lento. O sea, te puedes dar el tiempo para sentir la experiencia que estás viviendo, que al final eso ujú, es lo que te permite hablar más lento, por ejemplo, ¿no? ujú. Eh, Eso, creo que hablo más lento en general cuando estoy dando una clase sí, tengo más conciencia del acelere que de repente me llega, ¿no? Al estar, o sea, puedo hablar muy rápido de repente. Ujú. Entonces, Qué eso. padre. em, y bueno, desde antes de este retiro, no me acuerdo por qué. Creo que porque lo vimos en la formación cuando estuvimos viendo Amor Incondicional en esto y no sé si leí algo, no sé, pero últimamente he estado como metiéndole mucho el componente de amor incondicional a mindfulness, o sea, como de paciencia, em, de verdad soltar que nada está mal, o sea, creo que escuchando a alumnos me di cuenta que una de las principales trabas que expresan es que no están logrando meditar y que pegado a ese no estoy logrando meditar es, pues,
hay algo mal que estoy haciendo yo, ¿no? O sea, como un regañito subyacente, una, un algo está mal en mí subyacente. Y no hay nada malo en ti cuando, o sea, nunca, ¿no? Pero menos cuando estás meditando. Este, le he metido como mucho eso a las meditaciones y a las clases. O sea, la idea de que de verdad cuando sientas, porque más se siente, cuando sientes que te estás regañando, que hay algo malo en ti, abre, o sea, suéltalo, ¿no? Y si no lo puedes soltar, entonces tampoco te regañes por eso, inclúyelo en el que no hay nada malo. Le estoy dando más énfasis a esa parte. Sí, oye, a ver, esta es una consulta. Estaba dando un curso allí antier y entonces dije, noten los patrones de pensamiento en la meditación, ¿no? Que hacen que te den flojero, que te desesperes. Entonces una dijo, ¿para qué sirve esto? O sea, como estar así, ¿no? Y yo me di cuenta que me enganché con ese, o sea, me enganché en el sentido de que no quiero que vaya a dejar la meditación o que no descubra lo que esto tiene de potencial y porque si no luego ya se van a ir con unas que solo te dan música y te relajan, lo que sea, ¿no? Sí. Pero vi eso porque empecé como, o sea, o sea, como que empecé a justificar la meditación. Ujú. Cuando era, yo solamente les estaba poniendo, nota lo que aparece, ¿no? ¿Qué haces tú cuando alguien te dice como hay un punto en el que digo, ¿para qué esto? Que en parte a Ajá. mí eso a veces me limita porque lo puedo entender perfecto, pero al mismo tiempo siento que pues justo si vas más allá de eso, descubres el valor y hay mucha gente que no se lo ve también y es válido, ¿no? Sí, yo creo que sí hay que hacérselos ver. Bueno, yo, Sí, ajá, sí, porque ayudarles, además sí. creo que hay cosas muy accesibles e inmediatas de beneficio, de para qué me sirve esto. O sea, notar, mm, practicar la habilidad de notar tus pensamientos, wow, o sea, te vuelves un Jedi, ¿no? Porque entonces cuando estás hablando con una persona, no te gana, yo como lo veo es como o te pones o estás en estado mindful notando esas cosas o estás en el estado reactivo habitual, que a veces es sutil, pero la verdad es que la mayoría de las veces no lo es. Y eso te crea a ti mismo un montón de sufrimiento, te crea conflictos con otras personas para empezar. O sea, si tu pareja llega y te dice una cosa y tu reactividad es responderle de la misma forma que le respondes siempre, va a crear que te sientas mal, tú, ¿no? Tu pareja también, pero al final tú misma. Entonces, esas pausas que justo o sea, yo ahora lo he estado relacionando mucho con el hablar, o sea, de verdad hablar más lento te da pausa en general. Pero bueno, darte esa pausa no solo en hablar, sino la pausa en como aquí viene esta reacción habitual y la dejo pasar. em, Te da respuestas en la vida más pertinentes, tal cual. Te vuelve una persona más mm, que responde mejor para ti. Y al fin, bueno, y eso lleva a los demás, ¿no? Pero en principio para ti. Ok, ay, qué bonita respuesta. Sí. Ale, ahora sí algo más que quieras agregar. Pues Ir. creo que no, creo que no. Bueno, no sé si alguien quiere meditar, que medite. Mm, Ale da clases, yo doy clases. sí, Cabindu da clases, Ay, hay un no doy montón de clases. apps. Sí. Pues sí, no sé, creo que nada más, algo que también aprendí es que, no sé ni siquiera cómo ponerlo bien en palabras, pero como que tal vez va a sonar muy abstracto, pero es algo así como que no hay camino. Me di cuenta que había una idea, como ahí también muy subyacente, de que los retiros me están llevando, o sea, como una expectativa de logro, en realidad, en la meditación. Y también algo que he aprendido muy recientemente este año, bueno, es darme cuenta de que tenía yo esa expectativa de logro. em, y vivir, o sea, como estar viviendo, soltar esa expectativa de logro y darme cuenta de que sí no hay un camino como de paso A y luego B y luego C y ta, ¿no? O sea, así no es. Em, el camino es como lo vas construyendo. En ese sentido, sí hay un camino, ¿no? Y puedes narrar cómo ha sido tu camino hacia atrás y así. Pero eso también me ha como o sea, como dado mucha amplitud en la experiencia. O sea, como esto hoy fue así y es parte del camino, ¿no? Porque fue así, tal cual. Ujú, ujú. Em,
Y creo que también ha contribuido justo a como que mi meditación se profundice, se haga más profunda. Ok. O sea, me hace pensar, en algún punto lo hemos visto con Cabindo, que este instante, lo que hagas en este instante, o sea, o cómo uses tu atención, hazte cuenta, esta sembra es una semillita para el futuro. Ujú. Y lo que tienes hoy es una semilla que se está cosechando de ayer, ¿no? O Sí. de antes. Y eso me gusta porque me da responsabilidad y me quita resignación. Como decir, "Ay, qué Y difícil da es". mucha esperanza. Ah, A mí me da mucha esperanza. Esa misma idea, la digo siempre en mis clases además, este, me da mucha esperanza porque es como, bueno, de la del pasado ya no puedes hacer nada, ¿no? De la semilla del pasado pues, está en el pasado, pero la semilla de este momento es ujú, este momento. O ujú. sea, sí, se me hace como súper emocionante en ese sentido. Sí, muy bien. Oye, Ale, pues entonces, ¿dónde te puede encontrar la gente que información, En, contacto quieres? en Instagram, como Alita-emo, en Twitter y la mismo, ahí. En Mandarax, mi podcast, que es de ciencia, no es de meditación. Pero tienen un Sí, capítulo de meditación muy padre. sí, ajá, Sí. Muy ahí. bien, pues qué gusto, Ale. Gracias. Gracias Qué a ti, padre Maite. estar contigo y compartir toda esta experiencia del retiro y de Sí, otras. gracias. Gracias, Maite. Nos vemos en el siguiente retiro. Y en la siguiente formación de maestros. También. Ale y yo estamos ya juntas con Cabindo, Sí, junto con otras maestras también, en las formaciones de maestros, de instructores de mindfulness. qué rica plática, Maite. Gracias. Ah, igual, ¿con qué te quedas? Mm, ¿Con qué me quedo? Ay, creo que con la conexión y amistad contigo. Mm, Sí, como con el fluir de esta hora y media. Ujú. sí, Sí. yo me quedo con que admiro mucho tu disciplina como en la práctica, en lo que te dice, o sea, en no agarrar, no perseguir y realmente conectarte con eso y ver qué te da. Mm. Pues me inspira mucho, o sea, me inspira mucho cómo practicas, me inspira mucho cómo ves las cosas, cómo las pones a prueba, lo que te llama la atención de los maestros, hazte cuenta, así. Qué Entonces, pues, padre, gracias, Maite. sí. Sí. Espero que hayas disfrutado esta entrevista con Ale, que es súper sabia. Quiero recordarte que en mi página, ahí yo tengo cursos de meditación ya grabados, está el de sanación y transformación, está el de círculo de magia y milagros, que ese es meditación con algunos ejercicios bien padres, de escribir, de reflexionar. Y bueno, tengo diferentes cursos de meditación y también terapéuticos para ir sanando, liberando emociones, trayendo aceptación y que se exprese tu potencial. Entonces también doy terapia individual basada en mindfulness y terapia psicocorporal, trabajo con el inconsciente, etcétera. Entonces, toda la información está en mi página, la encuentras en el Instagram, Maite Valverde Loyola, ahí le haces clic en el link y te va a aparecer, ¿ok? Gracias por compartir, gracias por escuchar y dime qué es lo que más te gusta de esta entrevista, qué te sirve de este podcast, qué tipo de contenidos quieres que ponga, porque al final yo quiero compartir todo lo que pueda servirte, que yo tenga experiencia en eso y si no, jalarme a la gente más picuda en eso para que exploremos esos temas que son interesantes e importantes para ti. Nos vemos en todas las redes, Maite Valverde de Loyola y también tengo mi otro podcast que es Mentores con Maite, donde entrevisto a gente que tiene una trayectoria notable y que está generando un impacto positivo en el mundo. Hasta pronto.